Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 27 del Tratado de Baba Metzia. Comentamos una nueva Mishnah. Esta Mishnah nos va a hablar sobre el versículo del cual se aprende el hecho de tener que devolver un objeto perdido. En la Torah nos dice, Vejenta hacerle simlato, vejenta hacerle jola vedata jija. Así harás para su prenda y así harás para todo objeto perdido por tu hermano. Entonces, pregunta la Gemara, ¿Afa simlaha ita bichlal kol elu? Es decir, a priori, dice, kol avedata jija, toda pérdida de tu compañero. También incluye el vestido. Entonces, la Maya Sat, ¿para qué sacó la Torah y la puso aparte? Y dijo, la prenda y todo objeto perdido. Y aquí, Sheleja, para hacer un ekesh, para unir, ¿sí? Todo el resto de cosas. She'en hayab lachzizam, que no estás obligado a proclamarlos, el emken shavim la simla. Es decir, todo lo que tú tienes que proclamar solamente es en caso de que se asemeje al vestido. Lo más leja para decirte, más simla, meyujedet, en qué es particular la simla, el vestido, yesh basimanim, que tiene señales, veyesh la tovein, es decir, tiene dueños que van a venir a reclamarla, y que está hecha por medio de los hombres, y que no viene de algo que fue abandonado. Afkol davar sheyeshbo simanim veyesh lotovin, y todo aquello que, entonces, todo aquello que tiene señales y que tiene quien lo vaya a reclamar. Entonces, Hayab Lachris, tienes que proclamarlo. Muy bien, nos dice la Gemara. Ma bichlal kol elu. La Mishnah nos dijo, oh, también la simla está en esa generalidad. Bichlal kol elu. ¿Qué es esa generalidad? Amar Raba, dijo Raba, Bichlal kol avedat ajija. Es decir, en lo que incluye todo lo que perdió tu hermano, que dice el versículo. Amar Raba, dijo Raba, la malí de Katab Rahamana, Shor, Hamor, Se, Besimla. ¿Por qué la Torah tuvo que escribir? Dice, un toro, un burro, un corderito o una prenda. Es decir, vimos ya ese versículo que dice, como dice el versículo, no lo tengo aquí, dice, y si una persona perdió un toro, un asno, un corderito o una prenda, etcétera, etcétera. ¿Por qué el versículo tuvo que traer todos estos en particular? Dice, explica la cámara. Sí dije, en realidad no necesito todos. Dedícate a Abraham, porque si la Torah solamente hubiese escrito Simla, el vestido, Abamina, yo que habría pensado, Hanemile, que eso que estamos diciendo, que se devuelve el objeto perdido, es únicamente Be'edim de Gufa, Besimanin de Gufa. Es decir, solamente devuelvo si hay testigos de que testifiquen sobre el objeto mismo o signos que me identifiquen el objeto mismo. Abaljamor Beedim de Ukaf, de Simanim de Ukaf. Pero si es un burro que se perdió y vienen testigos a testificar sobre algo que está junto al burro, por ejemplo, la silla de montar. Bien, dice, esa es la silla de montar de Reubén. ¿Sí? O que viene Rubén y dice, esa es mi silla de montar porque tiene una marca de esta manera. ¿Sí? Entonces no estoy dando una señal sobre el objeto perdido, estoy dando una señal sobre algo que está en el objeto perdido. Emma, entonces yo qué habría dicho, lo me adrínanle, no se le devuelve. Abraham jamor, entonces la Torah escribió el burro, de afilo jamor, besimanim de Haukaf. Es decir, que incluso el burro con las señales de la silla de montar también hay que devolverlo. Otra pregunta, viene a explicar nuevamente y dice, Shor Vase. ¿Por qué dice, si ya dijo el toro, ahora dice y el cordero? De Katab Rahamana, la Mali, ¿para qué lo escribe la Torah? Dice, Shor, el toro te viene a decir, Afilu Lixat Zenabo. Es decir, incluso el pelo de la cola que cortaste. ¿Sí? Hay quien le cortaba el pelo a la cola del toro y hacía con ello, pues, se hacía peines o lo que fuese. Bien, entonces dice, incluso eso que lo cortaste, te lo tienes que devolver. A, B, C, Lixnotab. Y el corderito, ¿para qué? Para la lana. Sí, el cordero echa lana, echa lana, echa lana, echa lana.
llega un momento en el que, por el bien del cordero, hay que trasquilarlo. ¿A qué haces con esa lana? La tienes que guardar y devolvérsela al dueño junto con el cordero. Ahí pregunta la Gemara, lector Rahmaná Shor de Afilu, le de Nabó, le guizotab. Ahí, entonces, ¿por qué la Torah escribe los dos? Que la Torah escriba el toro para incluirme los pelos de la cola, que también hay que devolverlos. Y con mucha más razón, la lana del corderito, que es mucho más cara. Dice él, Amarrabá, entonces dijo Rabá, Jamor, Debor. Dice, dice el toro, el burro, perdón, viene por aquello que nos habla sobre el pozo. Volvemos un poco a Babacama. ¿Recuerdas que vimos en Babacama? Una persona que abre un pozo y que adentro, jamor o shorose, un toro o un burro. Y ahí aprendíamos, dice, shor velo se, jamor velo adam. Shor velo kelim, jamor velo adam. Bien, es decir, el jamor que está escrito en la Torá, el burro, sobre el pozo que daña, para Rabí Judá lo necesita. ¿Sí? Que obliga al dueño del pozo sobre los utensilios que se dañaron en el pozo. Pero para los sabios, Hamor viene a excluir los utensilios que se dañaron. Besé y el corderito de Abedá, de aquí, del objeto perdido, le libre a Kol, Kashia. Es decir, para todo el mundo, el corderito este que estamos aquí dimensionando es una dificultad. Si podía haber solamente escrito Shor, el toro, yo habría aprendido de los pelos de la cola. Y después de ahí, yo podría haber deducido también la lana del corderito. Entonces, en realidad, para todo el mundo, el corderito queda en dificultad y no sabemos. Muy bien. Pregunta la cámara, ¿por qué, eh, por qué hay esta dificultad? Vema, vamos a decir a lo mejor, Legelalim Judeata. A lo mejor el corderito viene a incluirme que también yo le tengo que devolver junto con el corderito que encontré al su dueño los excrementos del corderito. ¿Para qué sirven? Para abonar, para, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo tengo que guardarlos y devolvérselos. Dice que Dalim, Afkure, Mafkerlehu. Dice no. Los excrementos no los tienes que guardar, se vuelven Efker y no hay que devolver. O sea, no hay que llegar tan lejos, ¿no? No vas a guardar ahí un. Muy bien. Pregunta la cámara. Bedilma, a lo mejor, ese corderito, le simanim judeata, viene para enseñarnos los simanim. Es decir, que hay que traer pruebas para devolverlo. De Ibai Elan, ¿por qué? Porque surgió una duda. Simanim, ¿de Oraita o de Rabanán? Es decir, el hecho de que se pueda devolver un objeto que se perdió por medio de Simanim, que alguien viene y te dé señales de que ese objeto es así, 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 y tú se lo tengas que devolver. ¿Es una ley de la Torá o es una ley de los sabios? Yatar Bajamana se, entonces por eso dice aquí este pensamiento, ¿no? Dice, escribió la Torá, el corderito, para decirte de afilu besimanim mehadrinan, que incluso con señales ya se le devuelve. Besimanim de oraita. Entonces, los simanim son algo de la Torá. La primera rechaza y dice, no. Hambre, mire katane lehutana, le simanim, gabe simla. Es decir, nosotros ya enseñamos que los simanim lo aprendemos de la simla, del vestido. Lo vimos en la Mishnah ahora mismo. Aquello que se parece a la simla, igual que la simla tiene simanim, también todo lo que tiene simanim. Más simla meyujedet, ¿qué tiene de especial el vestido? Sheyesh la simanim, que tiene señales, veyesh la tobin, y que tiene que la reclame, vejayab la achriz, y que entonces por lo tanto hay que proclamarla. Afkol davar sheyesh bo simanim, veyesh lo tobin, hayab la achriz. Entonces todo lo que tiene simanim y que tiene quien lo reclame, también tienes que devolverlo. Shmamina, ¿qué se entiende de aquí? Dice, desee, lav simanin judeata, que el corderito que trae la Torah en el versículo, no viene para enseñarnos los simanim. Muy bien, veremos después más adelante, justamente, la discusión si los simanim son de Oraita o de Rabanán. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una verita. Asher Tovad, es decir, dice el versículo, toda pérdida de tu hermano que fue perdida. De gente hace la jamor, de gente hace le simlató,
Por ejemplo, hace el la vedata hija, asher tovad, mi menú, que fue perdida por él. Ahora, en el versículo que viene, nos viene a decir, Prat la veda, shemba, shabe peruta. Nos viene a excluir un objeto perdido que no tiene un valor mínimo de una peruta. Recordamos que la peruta es la moneda más pequeña, el valor mínimo para que algo se llame que tiene valor. Eso no se llama veda, no se llama objeto perdido. Y entonces, por lo tanto, no lo tienes que devolver. La viuda dice, satah, es decir, y fue encontrado. Prat la veda shem ba shabe peruta. Eso viene a excluir un objeto perdido que no tiene un valor de una peruta. Es decir, uno lo aprende de Asher Tobad y el otro lo aprende de Umzata y fue encontrado. Mai Benayo, ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista? Amar Abaye, dijo Abaye, Mashmaud Dorshin y Kabenayo. Es decir, en realidad no hay diferencia, es solamente, eh, es decir, de dónde nosotros excluimos lo que tiene menos de una peruta. Pero en realidad los dos están de acuerdo que las dos tienen que ser, que algo que tiene menos de una peruta no se tiene que devolver. Mar, es decir, el Tanakama, Nafkaleme Asher Tobat, lo aprende del versículo Asher Tobat, que fue perdido. Umar, Rabiudá, Nafkaleme mi umsata, de y lo encontró. Explica la cámara. Eman de Nafkale me Asher Tobat, para aquel punto de vista que dice de aquello que fue perdido, es decir, el Tanakama, Ha umsata, ma bitle. Entonces, ¿para qué viene el versículo y dice, y lo encontraste? Au, mi baile, le de rabnai. Es decir, eso viene para aquello que la ley de Rabnai, de aquello que nosotros excluimos. Regenta hacerle jola beatajiza, es decir, y así harás a todo lo que perdió tu hermano. Que no es una misma devolver un objeto perdido a un no judío, es decir, a Jija, tu hermano. Muy bien. De Amar Rabnai, que dijo Rabnai, Umzata, de Atali de Mashma. Es decir, y Umzata, y esta palabra, y lo encontró, se entiende que ya vino, que ya tienes la verdad en tu poder. Y por supuesto, lo voy a decirle hoy, que no se lo tienes que devolver si es de un no judío. Explica la Gemara. Le manden Nafkale Umzatá, para aquel que aprende esto de Umzatá y lo encontró, es decir, la viuda, el otro punto de vista, Hay Asher Tovad. Entonces, este es lo que dice la Torah, que fue perdido. Ma Bitle, que es lo que, ¿para qué lo necesita? ¿Para qué lo trae la Torah? Dice, mi Bayele, deje de Rabbi Yohanan. Viene para aquello que enseñó Rabbi Yohanan. Tamar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai, Menay la verdad, Shetafah Nahar. ¿De dónde dice que un objeto que se perdió porque se lo llevó un río, una crecida de un río? Shei Muteret, que está permitida para que me la quede y no tengo que proclamarla. Shenemar, Kenta hace lejó la verdad tajija, asher tobat mimenu umsata. Así harás a todo objeto perdido de tu hermano, que se perdió de él y la encontraste. Ahora, asher tobat mimenu, que se perdió de él, que es que hay que devolver mi sheuvda gemenu, aquello que que lo perdió él, solamente que lo perdió él. Umsuya es el coladam y que toda persona la puede encontrar. Y hasta dot excluye esto, es decir, la crecida del río. Sheuvda emenu, que se le perdió a él, ven a Mensuya es el coladam. Y no todo el mundo lo puede recuperar porque está en el medio del río. Muy bien. Continúa explicando lo que Mara dice. Veidach y la viuda que excluye umsatá para menos de una peruta. Ah, de Rabnai. Eso que enseñó Rabnai. Male. ¿De dónde lo aprende él? Nafkaleme umsata, lo aprende de umsata y lo encontrará. De la Bab. Reidach y el Tanakama. Ah, de Rabbi Yohanan. Esto que dijo Rabbi Yohanan. Menale, ¿de dónde lo aprende? Nafkaleme mi menú. Lo aprende de él, que fue perdido de él. Reidach y Rabbi Udá, que excluye la crecida del río de Asher Tovad, que fue perdido de él, lo más male. El mimenu, la palabra mimenu, dice, no tiene ningún significado espacial, no aprende nada de él.
Ahora, Raba Amar dijo, Perutache Uzla y Kabenayu. ¿Cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista? La diferencia es una peruta, algo que sí valía una peruta, ese valor mínimo, pero ahora perdió valor. Manda amarme a Shertovad, aquel que dice de aquello que fue perdido, Ika, aquí hay una peruta en el momento en el que se perdió, por lo tanto lo tiene que devolver. Mande amar un tzata, y aquel que dice lo encontró, no lo devolvería. ¿Por qué? Porque el ECA no tiene un valor de una peruta. Es decir, según una explicación, lo que cuenta es cuánto valía en el momento de ser perdido. Y según la otra explicación, es en el momento en el que fue encontrado. Urman de Amar a Shertovad, y aquel que dijo, para aquel que dice que fue perdido, Habainan Umsata Beleka, es decir, el Tanakama, ¿por qué va a devolver ese objeto? Si necesita encontrarse algo que tenga una peruta y no lo hay. Por lo tanto, trata la Gemara de decir, Ela, peruta ukra veika benayu. Es decir, la diferencia cuál es? No es la que se redujo de precio, sino la que aumentó. Algo que no valía una peruta y aumentó de precio. Mande a Marum Tzata, aquel que dice y se le encontró, es decir, de viuda, Ica, aquí tiene algo que ahora vale una peruta. O mande a Mar a Shertovad, y aquel que dice que fue perdido, Leca, no lo tiene, entonces tampoco. Pregúntale sobre esto a la Gemara. Le manda a Marum Tzata para aquel que dice y le encontró, es decir, la viuda, ¿por qué va a devolver el objeto? Habaina na Shertovad, Veleca, es decir, es necesario que sea algo que se perdió, que tiene una peruta y no la hay. Por lo tanto, dice la Gemara, para concluir, dice Ela, Perutá, Sheukra. Hablamos de algo que, que valía una perutá en el momento en el que se perdió. Beuzla, y ahora perdió valor. Bejazra, Beukra, y ahora volvió a ganar valor. Y Kabenayu. Esa es la diferencia entre los dos puntos de vista. Manda a Mara Shertovad para aquel que dice que fue perdido, Ika, es decir, se perdió algo que valía una peruta. Humán de Amar, Umzata, y para aquel que dice la encontró, también Ica, también lo hay. ¿Por qué? Porque encontró algo que valió una peruta. De Irba, Shiur, Metzia, Meshat Aveda, Beachat Metzia, perdón, eh, Ica Benayu, esa es la diferencia entre los dos. Mande Amar a Shertovad, para aquel que dice que la perdió, Ica. Es decir, hay algo que vale una peruta, tanto en el momento que se perdió, tanto en el momento como se encontró. Humana Marum Tzata, y para la viuda que lo aprende de la palabra y la encontró, Bainan necesita de ir Shiur Metzia, es decir, que en el momento en el que se encuentre tenga un valor de una peruta. Meshaat Aveda Beachat Metzia, desde el momento en el que se perdió hasta el momento en el que se encontró. Muy bien. Bueno, trae otra pregunta, la Gemara sobre los Simanim. Y Bayeleu, tenemos una pregunta. Simanim, ¿de Oraita o de Rabanán? Ese va a ser el tema principal. Los simanim, el hecho de devolver un objeto porque alguien te presenta señales, ¿es de la Torah o de los sabios? Mainaf camina, pregunta la Gemara. Bueno, a fin de cuentas, ¿cuál es la diferencia? Si lo vas a devolver igual. Dice, lehadure get y shabe simanim, es decir, para devolver el get a una mujer por medio de simanim, es decir, una persona fue enviada a darle el get a una mujer, se perdió, después lo encontró, ahora se lo vamos a dar a la mujer o no. Y Amar de Oraita, si me dices que los simanim son de la Torá, me adrinan, se le devuelve el get a la mujer. Ve y Amar, simanim de Rabanán, pero si me dices que es solamente una ley de los sabios, que Abud Rabanán canta Bemamona, Abalbeisura lo Abud Rabanán canta. Dice, no, pero si fuese que es de Rabanán, cuando los sabios hacen un decreto, lo hacen sobre algo que es por un tema económico, pero sobre algo que está prohibido por la Torah, no lo pueden hacer. Es decir, ¿cómo vas a decir que los sabios van a permitir a una mujer que si ese get no es suyo o no fue escrito para ella, esa mujer no está divorciada y la vas a permitir que se case con cualquier hombre, siendo ella una Eshetish, una mujer casada? Entonces eso es un Isur de Oraita. Sobre un Isur los sabios no pueden hacer un decreto. Entonces, si los simanim son de la Torah, entonces yo puedo devolver un get a una mujer por simanim, porque la Torah misma me dijo, pero si son de Rabbanán, yo no podría devolverle ese get. Muy bien, esa es la diferencia. Tashma, ven y escucha.
Af asimlah haita bichlal kolel. Trae la Gemara para tratar de resolver esta duda. De nuestra Mishnah, también el vestido está dentro de esta generalidad, kol elu. Es decir, kol avedat ajija, todo objeto perdido por tu hermano. Velama yatzat. ¿Y por qué sacó la Torá de la regla general todo lo perdido por tu hermano? ¿Por qué sacó el vestido? Leakish elea para unir a ella. Velomar leja y decirte, más imla meyujedet, que tiene especial el vestido. Sheyesh la simanim, veyesh la tobin, que tiene señales y que tiene quien vaya a venir a reclamarlo. Por lo tanto, Hayab Lachris, tienes que proclamarlo. Afkol de Basho Yesh los Simanim Veyesh Tobin, Hayab Lachris, entonces todo lo que tiene, señales que tienes, quien lo va a reclamar, tienes que proclamarlo. Entonces, a priori estamos diciendo que los Simanim son de Oraita. La Gemara rechaza y dice, no, Leolam Simanim de Rabbanan, en realidad los Simanim son de los sabios. Betana Tov In Isterijale. Y el Taná, el sabio, que aprende de Simla, Ma simla yesh la tovin. Es decir, ¿por qué necesita la prenda? Para aprender no el tema de los simanim, sino el tema de los que vienen a cobrar. Usamanim que de nasba. Y aquello que enseñó sobre las señales, lo enseñó solamente, no lo aprendió del pasuk, del versículo. El ahubeu kan lesamach bilbad. Lo trajo solamente para apoyarse en ello. Trae la Gemara una prueba, otra prueba, para tratar de resolver la duda. Nos dice entonces la Gemara, Tashma, ven y escucha lo que explicamos arriba, que el motivo por el cual la Torá especificó el burro, el toro, etcétera, etcétera, dice Hamor Besimaneukaf, es decir, ¿para qué trajo el burro? El versículo. Para enseñarnos que las señales que tú vas a dar no tienen por qué ser del objeto en sí, sino de algo que está junto con el objeto. Entonces, de aquí aprendemos que Hamor se devuelve por Simanim y eso dice es de la Torá. La Gemara rechaza y dice no. Emma, ¿qué voy a decir? Be'ede ukaf. Eso vino para qué? Para hablarme de que se pueden aceptar testigos de algo que es secundario al objeto perdido o complementario al objeto perdido, pero no por los Simanim, no por las señales. Trae la Gemara otra prueba y dice, Tashma, ven y escucha. Ve allá y meja de los oto. Es decir, cuando encuentras un animal o un objeto, tienes que guardarlo contigo. Dice, y estará contigo hasta que venga a reclamarlo tu hermano. Pregúntale a Gemara, ¿por qué necesita la Torah escribir de esta manera? Es decir, ¿acaso? Dice, hasta que venga a pedírtelo tu hermano, que se te pasa por la cabeza que se lo vas a dar antes de que te lo pida, no sabes de quién es. Entonces, Ela Darshehu, es decir, verifícalo. Ashe Derosh. Derosh, ¿qué quiere decir? No es que te lo va a venir a pedir él, sino que tú vas a tener que investigar si realmente es suyo. Im Ramaihu o en Ramai. Si es alguien que te está engañando o no te está engañando. Mailab, ¿acaso no se refiere Besimanim? ¿Cómo vas a verificar? Por medio de señales. El hermano rechaza también y dice, lo, Bedim, pide testigos, que vengan testigos y digan, este objeto es de fulanito. Tashma, ven y escucha. En Meidin, Ela, Al-Parzuf, Hapanim y Majotem. Muy bien, estudiamos en una Mishnah. Cuando una persona fallece, su esposa no se sabe si él está vivo o está muerto. La esposa está esperando que alguien testifique. Ahora, estos testigos solamente pueden testificar sobre la muerte de alguien si vieron la cara hasta la nariz. Bien. Y si no lo vieron, af al pi sheyesh simanim, es decir, a pesar de que tenga señales. Y para permitir que una mujer digan, ah, esta mujer es viuda, ¿sí? No sabemos dónde está el marido, a lo mejor está vivo. Dice, no, murió. Ah, ¿cómo sabes que murió? Dice, no, porque vi a una persona que llevaba la misma ropa que él. Ah, la ropa, todo el mundo puede llevar la misma. No, vi uno que tenía un lunar aquí en la mejilla. No es el único que tiene un lunar en la mejilla.
vi que tenía un tatuaje, no, tatuajes no se hacen, pero vi que era manco del brazo derecho. Ah, no es el único manco. Dice, lo único que valida para que puedan decir que vieron a ese hombre muerto es que le vieron la cara hasta la nariz. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Afalpicho y estimanim, a pesar de que yo tengo señales, ¿sí? Que es el marido, begufó en el cuerpo, que lavó en su ropa, no me sirve. Shuma, mira, ¿qué se entiende aquí? Simanim lab de oraita. Los simanim no son de la Torah, porque si una Torah me hubiese permitido decir, ah, si me traes un simán, una prueba de que tenía una verruga en el hombro, entonces sería suficiente. La Gemara rechaza y dice, perdón, hambre. Digamos, vamos a decir que en realidad los simanim sí son de la Torah, pero simanim gufó, los que son del cuerpo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que no permite la Torah en ese caso? Dice, de Aroj Guts, es decir, que, este hombre vi a alguien que era muy alto, que murió. Bueno, no es la única persona alta. O vi a alguien que era muy bajito, era gordo, era flaco. ¿Sí? Que la sobre las prendas de Haishinan, de Sheela, dice, yo vi a alguien que llevaba la chaqueta del marido de esta mujer. Bueno, a lo mejor el marido le prestó la chaqueta a otra persona. Bien, y Haishinan Sheela, y entonces si suponemos o nos tememos que a lo mejor lo dio prestado, Hamor Besimane Ukaf, Ejime Adrinan. Entonces, ¿cómo es que se devuelve un burro? Por las señales que puedas dar sobre su silla de montar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la silla de montar se la prestó otra persona. Viene esa otra persona y dice, esa silla es así y así y así. Y entonces se queda con la silla y se queda con el burro. Amor Besimane Ukaf, Ejime Adrinan. Entonces, hambre, responde la camarada y dice, Ukaf, es decir, en la silla, no se sospecha que la vaya a dar prestada. ¿Por qué? Lo she'ul inche ukafa. Las personas no prestan la silla de montar, mishum, de mesakev le lejambra. ¿Por qué? Porque las sillas están hechas a medida. Es decir, las sillas de montar se hacían a medida para tal burro, para que esté bien puesta sobre la espalda, para que esté bien puesta de esta manera, todo eso. Entonces, no es una silla prestada. Y Baeteme, si quieres vamos a decir que Lab, sus utensilios, ¿de qué está hablando? Bejibare u besumake. Es decir, yo vi que su ropa era blanca o que su ropa era roja. Bueno, no es el único que lleva ropa blanca o ropa roja. Muy bien, pregúntale a Gamara. Sobre la primera respuesta al tema de por qué nos sospechamos sobre el objeto prestado. El ajá de Tania. Entonces, aquello que se enseñó en una vereitá sobre un shaliach, un enviado, que trae un get para divorciar a la mujer. Y lo perdió. Y después de un tiempo, decíamos, después de un tiempo, lo encontró el enviado. Kashur Bekis estaba atado a una bolsa. O Bearnaki u Betabaat. Estaba atado con un monedero y con un anillo, con un sello. O Shemetzao Ben Kelab, o que lo encontró entre sus ropas, entre las cosas de su casa. Umakire Takis, y reconoce el bolso y el anillo, que son suyos. Afilu, Lisman Merubá, incluso que pasó mucho tiempo. Kasher, ese que es kasher. Veis al Karata, si me vienes a decir Hashina Neshaila, que sospechamos que a lo mejor se preste el objeto, que Metzao, Kashur, Bekis, Ema y Kasher. Entonces, si lo encontró atado a una bolsa de dinero, entonces, ¿por qué va a ser kasher? Nehus Leshaila, a lo mejor lo dio prestado. Esa bolsa con dinero se la prestó a otra persona. La otra persona todo el gueta y se la devolvió. Se olvidó que lo tenía ya atado. Dice, hambre, vamos a decir. Kis bernake, betabaat, lomesh ale inche. Dice, no. Hay tres cosas que no se prestan. Dice, el kis, la bolsa, el monedero y el sello, el anillo. Kis bernaki, la bolsa y el monedero. Mishum de dimsamne. ¿Por qué? Porque no hay una buena señal en ellos para que después tú lo puedas reclamar. Le prestas al monedero
y viene y el otro dice, no me prestaste nada. Entonces, ¿qué dice? Te voy a tener que dar señales. ¿Qué señales te doy? El monedero era de piel, bueno, muchos son de piel, era negro, ok, muchos eran, tiene bolsillos, ok, vale, no me sirve. Entonces, por eso no se presta. Bien. Tabat, y el monedero Mishum, Dimzayev, y el anillo, ¿por qué? Porque es como el anillo de Ahasverosh, que se sellaban las cosas con el anillo. Entonces, ¿qué? Va a venir esta persona, va a empezar a sellar pagarés, ¿sí? Y entonces a lo mejor va a falsificar documentos. Muy bien. Entonces, por eso, si encontró el get junto con ello, entonces sabemos que no, que ese es el mismo get y que es kasher. Entonces, pregunta de llamar lema que Tanaim. Digamos, a lo mejor que esto es la misma duda que tuvieron los Tanaim. Es decir, que si los Simoní son de la Torá, depende de la discusión entre Tanaim, que estudiamos en una Beraita. El Meidim a la Shuma. Es decir, no se trae testigos al Adam Shemet que de le hasi et ishto y mikiruhu al pi yabelet sheraú lo, ok, beber mesuya. Es decir, no se traen testigos para testificar si una persona murió, para que su mujer se pueda casar con otro, para que reconozcan una llaga o una verruga que estaba en tal parte del cuerpo. Elazar ben Mahabai. Y Elazar ben Mahabai dice, Meidim sí que se trae testigos por medio de esta verruga. My love, deja que me implique, ¿acaso no es la misma discusión que estamos diciendo aquí? Desde Nakama, que el primer sabio, Sabar Simanim de Rabanán, opina que los Simanim son una ley de los sabios. Belazar ben Mahabai y Elazar ben Mahamai, Sabar Simanim de Oraita, dice que los Simanim son de la Torah. La Gemara rechaza y dice, no, Amar Rabba dijo Rabba, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Simanim de Oraita, que los Simanim es una ley de la Torah. Viajá, y aquí, en cuanto a esa verruga, Beshumá, Metsuyá, Beben Giló, Kami Pligue. Es decir, aquí la discusión está sobre una verruga que está eh, en una persona que nació al mismo momento que el marido de esta mujer. Es decir, una persona que tiene la misma edad. ¿Sí? Shenolad Beotá Sha'a, Shenolad Hametz, Shemazaló, Shabelo. Ahora, Marsabar, un sabio opina, Shuma, Mesuya, Bebenguiló. Es decir, uno dice, ese tipo de verrugas, todas las personas que nacen con la misma edad pueden llegar a tenerla. Y Marsabar y Rabbi Elazar ben Mahabai, ¿qué opina? Shuma ena Mesuya, Bebenguiló. Es decir, no aparecen ahí. Muy bien, iba de tema. Si quieres, vamos a decir así: de Kule Alma, Shuma ena Mesuya, Bebenguiló. Todo el mundo está de acuerdo que esas verrugas no aparecen en todos los que tienen la misma edad. Y que los simanim son de la Torah. Ajá, y aquí en esta discusión, Besimanim Asuyim, Leishanot, Leajarmita, Kamipliga. Aquí la discusión en realidad sobre qué está, sobre los señales que pueden llegar a cambiar después de que murió la persona. Es decir, esa verruga al principio es roja, una vez que murió ahora se vuelve negra. Yo tenía una verruga roja. No, tiene una verruga negra. Bien. Marsabar, un sabio opina, el Tanakama, Simanim Asuyim, Leishanot, Leajarmita. Él opina que las señales en el cuerpo pueden llegar a cambiar después de que murió la persona. Umar Sabar, el Azar ben Mahabai, ¿qué opina? Simanim en Asuim Nishtanot la Jarmita. Las señales no cambian después de que murió la persona. Otra vez rechaza, la Gemara dice, iba de tema, si quieres decir, de Kule Alma, Shuma en Asuya Lishtanot la Jarmita. No. Puedes decir incluso que todo el mundo está de acuerdo que eso no va a cambiar después de que muera. Besimanim de Rabanán y que las señales son de los sabios. De ajá. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Beshumá, Siman Mubhak Hu, Kamipligue. Es decir, si es una señal Mubhak, es decir, irrefutable, muy buena. ¿Sí? Marsabar, un sabio opina, Shumá Siman Mubhak Hu, que una verruga es una señal irrefutable. Marsabar y el Tanakama, ¿qué opina? Shumá, Lav Siman Mubhak Hu, no es algo irrefutable. Por lo tanto, no se viene a testificar sobre ello para permitir que la mujer se case con otro hombre. Amar Rabba dijo Rabba, Intim Selomar, Simanim, Lav de Oraita. Si quieres, puedes decir que los Simanim no son de la Torah.
Entonces, si es así, Eji me adrinan abedeta besimanim. Entonces, ¿por qué se devuelve un objeto perdido por medio de simanim? Dice, de nijale le motze abeda de nahadar besimanim, kieji de ji abdale le dide namini dreule besimanim. ¿Sabes por qué? Porque a fin de cuentas, al que perdió el objeto, perdón, al que encuentra el objeto, le conviene que se entreguen los objetos por medio de señales. ¿Por qué? Porque en caso de que él pierda un objeto, también le conviene que se devuelva solamente por medio de señales. Es decir, si yo voy a poder ganar este objeto porque voy a dar señales de que es mío, cuando yo pierda un objeto, entonces si otra persona lo encuentra no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no sabe dar señales. Entonces, le conviene. Dice, amarle Rav Safra, le Raba, le dijo Rav Safra a Raba, de Adam Ose, Toba, le Atzmo, de Mamón, Sheno Shelo. Dice, ¿y acaso una persona se puede beneficiar, hacerse un bien a sí mismo con algo que no es suyo? Era níjale, le va la verdad, le meav simanim ulmishkele. Dice, no, entonces vamos a explicar de otra manera. Le conviene al dueño del objeto perdido, ¿sí? Le conviene, Sheyeta Kana, que haya un decreto, que devuelvan el objeto a aquella persona que solamente dio señales, porque me da y da de Edim Letle, porque la persona sabe que no va a poder encontrar siempre testigos de que algo es suyo. Si me dices solamente te lo puedo devolver si hay testigos. Yo pierdo un objeto, digo, wow, ¿cómo voy a encontrar a alguien que testifique ahora que esto es mío? Entonces le conviene un memaramar, que es lo que se dice. Tobli, me conviene que devuelvan a aquella persona que dé señales, incluso que la persona a lo mejor está soltando señales así a ver si cae. Y una vez va a pasar que no se lo lleve, que es suyo, pero la mayoría de las veces va a ser correcto y entonces a él le conviene. Kule alma lo ya de simanin, mubhakim dide. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no todo el mundo conoce señales irrefutables de ese objeto. Veana, yehivna simanin mubhakim dide, y yo sí que conozco exactamente cuáles son esas señales. Y entonces me lo voy a poder llevar. Entonces, José Raf Safra, vuelve Raf Safra y pregunta, Ela Hadid Nan, entonces aquello que se enseñó en la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Echad Halove Mishlosha, Yahzir la Love. Dice, que entonces vamos a hacer una pregunta, ¿le conviene al que perdió el objeto? Vamos a ver. Dice, vimos en una Mishnah, una persona que le prestó a tres personas, le prestó dinero, perdón, eh, pidió prestado de tres personas. Es decir, Rubén le pidió prestado a Shimón, Leví y Sahar. Bien. Y hay un documento, hay tres documentos. El préstamo de Rubén, perdón, de Shimón a Rubén, de Leví a Rubén y de Sahar a Rubén. Muy bien. Ahora alguien las encontró eso. Bien. Yahzir la lo ve. ¿Qué dijo ahí la Mishnah? Se le devuelve al que pidió prestado. Ahora, pregunta la Gemara. Dice, perdón, pero si encontró tres que pidieron prestado a una sola persona, y así la malvé se le devuelve al que dio el préstamo. Níjale, la lo ve, le jadrúe, le malve. Entonces, en ese caso, le conviene al que perdió el objeto, que es el que pidió el préstamo, que se lo devuelvan al prestamista. Él no, él quiere que ese documento de préstamo se pierda. ¿Para qué? Para que no tenga que pagar. Pero, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que le conviene al que perdió que se pueda devolver por simaní. No cuadra con lo que estamos viendo. A Marley le va a responder a Zafra, a Tam, ahí, en cuanto a esos documentos, incluso por ley de la Torah hay que devolverlos. Porque Svarahu es por lógica, no es por eso que estamos diciendo. Ejada lo ve Mishlosha Yahzirla lo ve. Que si eh, una persona pidió prestar a tres personas,
se le devuelve al que pidió el préstamo, los tres documentos. De Gabelo B, Shejije, porque ¿dónde se van a encontrar los tres documentos juntos? En poder del que pidió el préstamo. Si no, ¿qué me vas a decir? Ah, por casualidad, Shimon, Levi y Zahar estaban ahí, los tres perdieron al mismo tiempo el documento del préstamo que le habían dado a Rubén. Dice, no tiene sentido. Entonces, lo lógico que es que lo perdió Rubén, el que pidió el préstamo. Al Gabé Malvé, en cuanto al que dio el préstamo, los Shejije, esos documentos no se van a encontrar. Es decir, perdón, entonces, Veilu, pero si en cuanto al Malvé, al que dio el préstamo, los exige, no se va a dar que estén ahí donde está el prestamista también los documentos de otros préstamos Shemamina Milovenaful, ¿qué quiere decir? Que se le cayó al que pidió el préstamo. Entonces tenemos que demostrar aquí que cayó del que pidió el préstamo. Ahora, en el otro caso, de tres que pidieron prestados a una persona, si la Malvé se le devuelve al prestamista. ¿Por qué? De Gabriel Malvé Shejije. Porque ahí es donde se va a encontrar con más facilidad Gabelo Velo Shejije. Pero en cuanto que esté en posesión del los tres que pidieron el préstamo, no es común. El Hadid Nan. Entonces vuelve Rasafra y pregunta. Entonces aquello que se enseñó en la Mishnah, Matzah Tajrich Shel Shtarot, si encontró un portafolios de documentos de préstamos o agudash, el shtarot, o varios documentos atados de préstamo, entonces Arelu, Ares de Yahzir lo tiene que devolver a aquel que le dé un simán. Jieji Nami de Nijalel lo ve. Y ahí también, ¿acaso vamos a decir que le conviene al que pidió el préstamo Lejadure, Lele Malve, devolvérselo al prestamista? Él se le cayó de quién? Del que pidió el préstamo. Y el prestamista va a venir y va a decir, ah, estos son los señales, tal, tal. Se van a devolver al prestamista. ¿Eso le conviene al que lo perdió? Que es el que pidió el préstamo. Dice, no, no le conviene porque ahora el prestamista le va a volver a reclamar el dinero. Él amarraba, entonces dijo Rabba, dice Simanim de Oraita. En realidad, los Simanim son de la Torah. Dichtiv está escrito, ve allá y meja aderosh ajija oto. Y estará contigo hasta que venga a reclamarlo tu hermano. ¿Acaso se te pasa por la cabeza devolverle el objeto perdido al dueño antes de que te lo pida si no sabes quién es el dueño? Entonces, ¿qué significa? Dashehu, investigalo. Im ramaihu o en ramai. Si te viene a engañar o no te viene a engañar, ¿y cómo le vas a verificar? Las de Simanim, ¿acaso no lo vas a verificar por Simanim? Por señales. Shmamina, efectivamente, se entiende de aquí que los Simanim son de la Torah. Amar Rabba dijo Rabba, Intim Selomar, si quieres decir Simanim de Oraita. Vamos a decir que los Simanim son de la Torah. Pregunta inmediatamente la Gemara. Intim Selomar, ¿cómo que si quieres decir? Hapashit le, ya respondiste. Simanim de Oraita, los Simanim son de la Torah. Dice la Gemara, dice Mishum de Ika le Memar que de Shaninan. Es decir, dice, todavía no queda claro, no quedó demostrado. ¿Por qué? Porque podemos rechazar eso como lo rechazamos antes, que a lo mejor dice que lo tienes que verificar con testigos. Entonces él la llamará, como continúa hablando Rabba, y dice, Simanim ve Simanim. Es decir, si vinieron dos personas y cada uno dio Simanim, y dio Simanim de verdad, señales, y Aniach, tienes que dejarlo ahí hasta que venga el Naví y te diga, esto pertenecía a tal persona. Simanim ve Edim. Ahora, pero si uno trajo señales y el otro trajo testigos. Y Natán le Balaedim se le da al que trajo los testigos. Entonces, Simanim. Ahora, uno dio Simanim y otro dio Simanim Ve'edehad y otro dio señales y trajo un testigo. Edehad Keman Delete Dame. Es decir, ese testigo no se considera como nada, Veaniach, y se le deja ahí hasta que venga el objeto, no el testigo. Ede Arigá Ve'ede Nefila.
Ahora, si vinieron unos testigos que vienen a testificar que él tejió una prenda que fue encontrada. Se encontró una chaqueta. Ah, nosotros sabemos que tal persona tejió esta chaqueta. Y el segundo trae testigos que vieron cómo se le cayó la prenda a este hombre. Taninan le eden efilá. Tinaten, perdón. Se le da a los que vieron cómo se cayó. ¿Por qué? Tamrinan, zebune, zavna. Es decir, ¿qué es lo que decimos? Que puede ser que el que lo tejió la vendió. Yitajen sheachar shearag et habeged, mejoró. Umeini Shaharina Nafali, que se le cayó a otra persona. Es decir, los testigos que vinieron a decir, esta persona tejió esa prenda, no es suficiente si hay frente a ellos otros testigos que dicen, se le cayó a otro, a Mengano. Midat Orko, Midat Rojbo. Es decir, vinieron a testificar sobre cuáles son las medidas de esa prenda. Y el otro trae, Besheni Omer, es Rojbo. Uno dice Orej, la largura, y el otro dice la anchura. Unos testigos la anchura y otros la altura. Tinaten le mira torco. Se le da al que da los datos de la anchura. De mirar rojbo. Perdón, la largura. ¿Por qué? De mirar rojbo, porque la anchura. Sheure ka meshaerle que de mejasele mara bekai. ¿Por qué? Porque la anchura, él puede venir a evaluarlo cuando vio a los dueños que se cubren con esa prenda. Porque es poco. Mida torcó, lo mishtaer, pero la largura no puede evaluarla. Mida torcó, mida rojbo, uno dice cuánto mide de largo y el otro cuánto de ancho. Humidad gamab, es decir, uno da las dos medidas, largo y ancho, y el otro da la medida de gamab, es decir, omer she arja berachba, orja berachba, yahad, es decir, la superficie. La superficie. Y Netele Midat Torko Berojbo. Se le da a quien da las medidas de anchura y largura. ¿Por qué? Midat Torko Berojbo, Humidad Rojbo, Humidad Mishkelotab. Es decir, si unos testigos dan la anchura y la largura y el otros testigos dan cuánto pesa. Y Netele Midat Mishkelotab. Se le da al que dice cuánto pesa, porque es una señal más irrefutable. Midat Mub, Siman Mubhak, que dijimos antes. Muy bien, una persona que encuentra un get, un acta de divorcio. Vehu, el marido, Omer, Simane Haget, el marido da las señales de que ese get se le cayó a él. Vehi, y ella viene, ve Omer Simane Haget, y también da señales sobre el get. Y Natenla se le da a ella. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que el get ya estuvo en su poder. De Mai, es decir, ¿qué Simanim va a dar? Y le Mabemidat Borkoverojbo, si me vas a decir que da las señales de cuánto mide de ancho y de largo ese get. Dilma, deja de Nakit le Hazite. A lo mejor, sí. eh, a lo mejor ella pudo calcular esa medida cuando el get estaba en poder de su marido. Entonces explica y dice ella, Neke Vieshbo Betzat Ot Ploni. ¿Cuáles son las señales válidas? Por ejemplo, el pergamino tiene un agujero junto a tal letra en tal lugar. Y ahí eso es una señal suficientemente fuerte para dárselo. Muy bien. Hamotzeket, una persona que encuentra un get. Behu, Omer, Simane Ahut. Es decir, el marido da señales sobre el hilo que ataba al get. Behi, y ella, Simane Ahut. Y ella también da señales sobre ese hilo. Y Natenla se le da a ella. Bemai, ¿qué tipo de señal es válida? Ilema, Bejibra, Ubesumaka. Si me vas a decir que da el color de ese hilo, de ese hilo de lana, ¿sí? Era blanco, era rojo, ¿sí? Bedilma, Behade de Nakitle, Hazite, a lo mejor ella vio ese hilo cuando lo tenía todavía el marido y nunca le llegó a dar el get. El Abemira Torco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dar? La largura del documento. El que encuentra un get, Behu Omer, el marido que dice,
bejafisa, es decir, ¿cuál es la señal? Que estaba dentro de una vasija de barro, perdón, de piel, ¿sí? Como un tubo de piel así, ¿no? Vejí Omeret bejafisa, y ella también dice lo mismo. Y Natenlo se le da a él. ¿Por qué? Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque podría ser que se le cayó a él. Y eso que ella dice que estaba dentro de ese tubo de piel, porque Meda y Adá, ella lo sabía, de Holma, de Itle, que siempre que su marido mete sus documentos, Bejafisa, de Manajle, los pone dentro de una cartera de piel. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Jisku Beinso.